Saludos, mi nombre es Kendra Hernández Rivera y le estaré presentando mi proyecto de diseño de una carretera. En este proyecto se estará diseñando una carretera no COVID en el que se cumplirá con los requisitos de ASHO para mantener los conductores que transiten por la carretera con una excelente calidad, comodidad y seguridad. El proyecto comienza con una estación 0+00 con una pendiente de 1% y termina con una pendiente de 3%. La carretera se compone de dos carriles, uno por dirección, de 3.45 metros por carril y un paseo a cada lado de 2 metros. Tanto el principio como el final del proyecto tienen una corona normal de 1.5%. La velocidad del diseño es 40 millas por hora y la superación máxima es de 5%. Tiene una pendiente máxima admisible de 8%. Para realizar este proyecto utilizaremos un método de línea de cero, diseño de curvas horizontales, verticales, diseño de secciones transversales y un diagrama de masa. Iniciamos el proyecto realizando el método de línea de cero, quien nos brinda una ruta adecuada y apropiada. Para realizar este método se tomó la escala de un radio de un círculo para cruzar de cotas, cuales tienen una diferencia de elevación de 10 metros entre ellas, trazando una línea recta desde el punto de inicio hasta donde intersecta la circunferencia con la cuota que queremos llegar. Observamos que empezamos y finalizamos con una carretera existente, cual debemos seguir para así evitar romper lo existente y de una vez minimizar el costo. De tal forma que al inicial extendemos la carretera a 300 metros con una pendiente de 1%, después se puede cambiar el radio del círculo para aumentar o disminuir las pendientes a lo largo de todo el proyecto hasta llegar al final con una pendiente de 3%, cual la extendemos a 300 metros utilizando la fórmula de pendiente para poder encontrar las elevaciones de los puntos de comienzo y final. En este proyecto realizamos 3 rutas distintas y se escogió la ruta 3. Estas rutas son la ruta 1 y la ruta 2. Esta fue la ruta 3, la escogida, debido a que fue la ruta que sufría menos cambio de pendiente en el transcurso, siendo la ruta más accesible, cómoda y sobre todo segura para los conductores que transcurrirán en esta carretera. Las curvas horizontales simples son un arco de circunferencia de un solo radio que unen dos tangentes consecutivas, conformando la proyección horizontal de las curvas reales. Una curva simple está compuesta de los siguientes elementos: tangente, radio mínimo de la curva, velocidad de diseño, entre otras. Incluso se determina la estación de inicio y final de cada curva, incluyendo su largo y transiciones de peralte. De esta forma se minimizan las curvas de la ruta escogida. Este fue el diseño de la ruta 3 escogida, diseño horizontal. Como ven, tiramos líneas rectas y de 6 curvas se minimizó a 4 curvas. Utilizamos líneas tangentes para hacer la ruta lo más corto posible y de una vez disminuir las curvas. Se diseñó tangentes para así poder diseñar curvas horizontales por medio del radio y largo de cada curva. Incluso se determinó la estación de inicio, PC y final PT, junto con su punto de intersección PI de cada curva, incluyendo sus transiciones de peralte correspondientes. Aparte, se utilizó el método de deflexión de cuerda para así poder encontrar las estaciones dentro de la curva. De esta forma, se minimizó de 6 a 4 curvas la ruta. Estos son cálculos que hicimos para poder sacar las estaciones de inicio y final y el punto de intersección, incluso los radios de cada curva. Las curvas verticales son necesarias para proporcionar transiciones suaves, cuales provocan un cambio gradual entre las tangentes, de modo que genera una transición entre una pendiente y otra. Esto se hace más cómodo para el usuario de la vía. Las curvas verticales son diseñadas en este proyecto como curvas verticales simétricas. Existen dos tipos básicos de curvas verticales: cresta y sajita. Hay varios factores
que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar curvas verticales. Por ejemplo, proporcionar un buen ajuste con el perfil de terreno, minimizar los cortes de relleno y relleno del terreno, mantener un drenaje adecuado y evitar excederse de las pendientes máximas especificadas. Además, las curvas deben estar diseñadas para la comodidad de los ocupantes del vehículo, proporcionando suficiente distancia visual para el conductor. Utilizamos el perfil del terreno existente, observando los puntos donde cambian las pendientes del terreno. Se diseñó una curva vertical utilizando varias pendientes, con el requisito de no excederse de la pendiente máxima, que en este caso es de 8%, de forma que se minimiza el volumen de corte y relleno. Se realizó estos cálculos a través de Excel, mostrado en la tablita, utilizando las fórmulas dependientes para dar las elevaciones de la carretera propuesta y verlo de manera gráfica como se muestra en el perfil. En las curvas verticales es requerido cumplir con stop y sign distance en todo momento, por seguridad y beneficio de los conductores ante una frenada de emergencia a tiempo y poder reaccionar. Identificando las cantidades de curvas y verticales y su tipo básico, ya sean cresta y sajita, se determinó los largos mínimos para las 9 curvas verticales a través de los stop y sign distance, de la fórmula stop y sign distance y passing sign distance, cuales se encargan de la visibilidad y el tiempo de reacción del conductor. Como se muestran los cálculos en la tabla siguiente mostrada, esto se realizó para las 9 curvas verticales, para poder encontrar el largo mínimo. Así sucesivamente se realizó con las 9 curvas. Las tablas de diseño de las curvas verticales muestran las estaciones y elevaciones de PVC, PVI y PVT, y las estaciones full y su turning point. Utilizando fórmulas de curvas verticales simples, en cada curva vertical se le realizó una tabla para el diseño, ya sea tipo cresta o sajita, como se muestra en la tabla de la curva 1, así sucesivamente se hizo para las 9 curvas. Se realizó el perfil con las estaciones de terreno y carretera, incluyendo todas las estaciones de las curvas horizontales y verticales, para así poder visualizar cómo éstas se interactúan en el terreno. Este es el perfil de las curvas verticales, horizontales, incluidas en el terreno, cómo se interactúan. En el proceso de las secciones transversales se integran todo el conocimiento de las curvas horizontales y verticales, con superelevación y pendiente del banco, incluso tener consideración de la posición de peralte. Además, si estas están dentro de las curvas horizontales, verticales o fuera de estas, para así poder determinar las secciones transversales de cada estación. Se determinó la sección transversal de todas las estaciones llenas. El PT de la primera curva con el método de pendiente y proporciones de la triangulación, debido a que ésta estaba fuera de las curvas. El centro de la segunda curva estaba en plena superelevación. Aparte de identificar el punto más alto y el punto más bajo de la carretera, en este caso el punto más alto fue el final, con una estación de 9.268.74. Y el punto más bajo fue el inicio, con 0 más 200 de estación. Para determinar el área se estuvo utilizando las fórmulas de la pendiente para sacar las elevaciones de cada punto desde el centro y así poder diseñar los taludes con las proporciones correspondientes, que en este caso se utilizó con 4 en 1. Así sucesivamente se tabuló y se graficó los datos como se muestran en las figuras de los polígonos. Identificamos si eran cortes o relleno. Como pueden visualizar, estas son todas las estaciones de diseño de transversal. En la 0+750 pueden ver relleno, en la 2000 pueden ver un poco de corte y relleno, y en la 4000 pueden ver un poco de corte.
Un diagrama de masa muestra el total acumulado de los volúmenes de corte y relleno a lo largo de una relación horizontal, como se muestra en la figura. El diagrama es una herramienta para medir cuánto material hay que añadir o retirar durante el proyecto que se diseña. Esto se utiliza por razones económicas y de programación para ayudar al ingeniero. Se realizó un diagrama de masa desde las áreas de la sección transversal de las estaciones anteriores. Se calculó en relación entre el BAM, luz y compact material, asumiendo que las siguientes condiciones se consideran en un metro cúbico BAM, que es igual a 1.032 metros cúbicos. Luz. Un metro cúbico luz es igual a 0.975 metros cúbicos compact. De esta manera, ajustando el volumen suelto, mostrado en la tabla siguiente, se obtuvo el volumen acumulado en metros cúbicos para poder realizar el diagrama de masa. Como pueden interpretar en el diagrama de masa, vamos a tener que necesitar material adicional para el diseño, ya que obtuvo un volumen acumulativo de negativo 44.672.19 metros cúbicos de material. Dependiendo de ese contrato de la distancia del contratista, se tomarán consideraciones para el acarreo y movimiento terrestre incluido y costos aparte del acarreo. En conclusión, este proyecto se diseñó una carretera de Orocovis con los requisitos de ASHO para mantener a los conductores que transitan por carretera con comodidad y seguridad, sobre todo con la calidad de carretera. La ruta tomada fue la número 3, cual comenzó con la estación 0+00 con una 21% y terminó con la estación 9268.74 con una 23%. La carretera se compuso de 2 carriles, uno por dirección, de 3.45 metros por carril, un paseo de 2 metros. Tanto el principio como el final del proyecto tuvo una corona normal de 1.5% y su velocidad de 40 millas por hora, con una elevación máxima de 5% y su pendiente máxima de 8%. Utilizando líneas tangentes se minimizó la ruta de cuatro curvas. Se tomó en cuenta las curvas verticales, cuales obtuvo 9 curvas, clasificadas en 4 sagitas y 5 crestas, cumpliendo con el largo mínimo de cada curva por medio de Stopping Side Distance y Passing Side Distance. La sección transversal se incluyó todas las estaciones, el PT de la primera curva con un área de 12.28 metros cúbicos, el centro de la segunda curva en plena superelevación con un área de 2 metros. El punto más alto fue la carretera de la estación 9268.64, que fue la final, y el punto más bajo con la estación 200, que fue el inicio. Asumiendo las condiciones, se tomó en cuenta que el diseño de diagrama se va a necesitar material adicional para el proyecto, debido al caso del relleno, cual obtuvo un volumen acumulativo de negativo 44.672.19 metros cúbicos de material. Dependiendo del contrato, la distancia del contratista tomará las consideraciones para el movimiento terrestre y acarreo. Muchas gracias. Esta fue mi presentación y llegamos a esta conclusión. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.